Bienvenidos, gracias por estar aquí en Café PR, un espacio creado para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas y de comunicación corporativa, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. El día de hoy nos encontramos con el licenciado José Trujillo Ripamonti. Él es experto en realización radiofónica, comunicación digital y medios de comunicación alternativos. José ha creado diversas plataformas de comunicación institucionales de radio, televisión online, podcast, entre otros. Actualmente es consultor en la Agencia de Relaciones Públicas Judice Comunicaciones y es importante mencionar que cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de prensa. Es director fundador de Buenos Momentos Radio, ya nos va a hablar de la radio también, y director de publicaciones y de imagen institucional del Colegio de Periodistas de Lima. Con él conversaremos el día de hoy sobre la importancia de la comunicación online en el proceso de relacionamiento de las organizaciones con sus públicos. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Bienvenido, José. Muchas gracias, Marita. Gracias por esta oportunidad para interactuar con tu público y compartir algo de lo que hemos hecho en este mundo de las comunicaciones. Gracias a ti, José, por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí en Café PR con un tema actual, pero que en ocasiones se asocia solo a determinado tipo de herramientas. Y es importante que el comunicador corporativo, que el relacionista público conozca toda la gama, porque quizás en ese desconocimiento lo conocemos, pero podría ser que porque está de moda, porque digo la moda, es cierto, nosotros asesoramos, pero a veces nuestros jefes nos dicen ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aun cuando no debería ser así. Entonces nos piden algo y entonces eso es lo que tenemos que finalmente ejecutar porque nos debemos a, a la institución y a las políticas, pero no necesariamente todo es como conversábamos y me explicabas en la pre-entrevista, redes sociales, nada más, ¿no? Te piden redes sociales, pero no todo es redes sociales. Y en ese sentido, ¿quién mejor que tú para explicarnos todas esas posibilidades que tenemos y que podemos implementar en nuestras organizaciones para acercarnos a nuestros públicos en ese proceso de relacionamiento tan necesario, pero que a veces no es tan sencillo porque no manejamos las herramientas ni tampoco los códigos de las herramientas? Y por eso, José, me gustaría iniciar este Café PR preguntándote desde tu experiencia, ¿cómo crees que debe ser la gestión de la comunicación online en las organizaciones? En primer lugar, Marita, haciendo una evaluación de cuál es el público objetivo al que yo me dirijo, mi institución se dirige o busca atender si es una institución pública, por ejemplo. Pero inclusive ese aspecto, ese análisis previo que habría que realizar, es un análisis que no necesariamente es determinante a la hora de decidir si deberíamos o no implementar una determinada herramienta de comunicación digital. Y pongo el ejemplo puntual de mi experiencia de alguna manera todavía reciente. En el año 2015, finales de 2015, implementamos en la Autoridad Nacional del Agua, que es una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, implementamos una radio digital. Los cuestionamientos previos que se presentaron a esa propuesta que impulsé ni bien ingresé a la institución, estaban relacionados justamente al público objetivo. Se decía, si el público objetivo de la Autoridad Nacional del Agua es en su mayoría un público rural, es decir, está en el campo, está en las regiones, en las provincias, donde los medios de comunicación tradicionales
son los que priman, e inclusive principalmente la radio tradicional, que tenía que hacer una comunicación digital a través de una radio online o digital en una estrategia de comunicación de la organización. Insistí en que la herramienta servía para un posicionamiento global de la entidad. El agua es un tema que tiene mucha importancia, no solamente en el Perú, por lo escaso del recurso, ¿no? Es es un recurso que, como se ha señalado en repetidas oportunidades, será la causa principal de las guerras entre los países, la disputa por el líquido elemento. Entonces, existe una dedicación, una preocupación por el agua a nivel global, y existen diversas instituciones a nivel del mundo que valoran a las organizaciones que se encargan de cuidar el agua. Entonces, les hablaba de una comunicación digital que pensara en el mundo y el posicionamiento de la Autoridad Nacional del Agua en función de ello. Pero, además, también se centrara en atender lo que digamos, creo que con razón se me demandaba, que era el hecho de dirigirnos a nuestro público objetivo primario o principal, que venían a ser las poblaciones rurales, los usuarios de agua en las diferentes regiones del país. Y les dije, perfecto, con el contenido que se ha producido para una plataforma digital, ese mismo contenido lo intentamos colocar vía alianzas, vía gestión de prensa, vía relacionamiento con otro público sin duda importante de una organización como son los medios de comunicación, y tú has abordado el tema en alguno de los cafés que has tenido, la importancia de los medios de comunicación como público de las organizaciones. En este relacionamiento que se hacían con los medios, se le ofrecía un producto que informaba sobre un tema importantísimo como es el cuidado del agua, con un enfoque periodístico, con agilidad, con efectos sonoros que hacían atractivo al producto, y cumplíamos un doble objetivo: posicionamiento global, posicionamiento interno. Y esa fue una de las formas en las que pudimos establecer que el seleccionar las herramientas no tiene que estar, de comunicación, no tiene que ser algo estricto, que esté enmarcado en cuatro paredes y que no se pueda salir de ellas si no se es creativo en los objetivos que se producen. En conclusión, atendiendo a tu pregunta inicial, yo creo que la forma de definir qué estrategia o qué herramientas de comunicación digital debemos implementar en nuestras organizaciones debe estar en función de los diferentes públicos con los que interactuamos, algunos de los cuales ni siquiera tenemos claramente identificados porque nos centramos solamente en alguno de ellos. Interesante, José, lo que nos comentas, porque siempre es una pregunta recurrente que, que me hago a mí misma con respecto a determinadas campañas que se realizan a nivel digital, sabiendo que la realidad de las principales ciudades del país no son el Perú, ¿no? Yendo más allá, ¿no? Porque se dice que Lima no es el Perú, pero claro, hay ciudades importantes en las que más o menos, ¿no? Tienen un acceso a la tecnología estable, regular, pero no es la mayor parte de nuestro territorio nacional, y lo hemos podido ver en la pandemia, ¿no? En donde justamente el programa Aprendo en Casa lo seguían por radio, ¿no? Una profesora llevaba su radio, ¿no? Me acuerdo claro de un reportaje. Y la pregunta recurrente que siempre digo, ¿no? Pero estas estrategias que están diseñadas desde las instituciones, por ejemplo, del Estado, a nivel global, a nivel nacional, tendrán todas esta alternativa que tú mencionas, ¿no? De adaptarlas a canales tradicionales que realmente lleguen a quien tiene que llegar, o solamente se estarán quedando en una estrategia digital que si es que se cae internet, ya vimos, si hay lluvias, hay inundaciones, hay huaicos, pues no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué en realidad
¿cuál sería los aspectos, aparte de la identificación de los públicos y de los perfiles que nos acabas de mencionar, y esta parte creativa para poder trasladar el concepto de la comunicación digital a la comunicación tradicional, que es la realidad de nuestro país, tendríamos que tener presentes para lograr una comunicación online efectiva, pero que también sea offline a la vez, ¿no? De manera paralela, ¿no? En ese escenario de que, ¿y si se cayó la red, qué hacemos? Habría que comenzar por definir claramente si efectivamente estamos implementando una estrategia o una acción de comunicación digital porque la incorporamos en nuestros planes de comunicación, en nuestras políticas, el nombre que querramos ponerle al instrumento que rige la comunicación en una organización, si verdaderamente lo estamos incorporando o simplemente estamos creando un producto por una moda. Comentábamos, Marita, antes de ingresar a la entrevista, que muchas veces, en el caso del podcast específicamente, durante muchos años, desde que ingresó con revitalizado vigor al mercado. Sabemos que el podcast se crea en el 2004, muchos no sabían de su existencia y saben que existe a partir del año 2013, 2014 en adelante. En los años siguientes, nadie a nivel de organizaciones públicas, tampoco privadas, le daba mayor importancia a esta herramienta de comunicación digital, de radio en diferido. Nadie le daba importancia. Fue durante la pandemia que todas las organizaciones querían tener su podcast. Las mismas circunstancias que hemos vivido de aislamiento, de trabajo remoto, quizá empujó a que esto fuera así. Pero acá viene la parte negativa, ¿no? Porque podríamos saludar el hecho de que tarde, no importa que haya sido tarde, pero se optó por el podcast como una herramienta de comunicación. Pero ¿en qué circunstancias es que se opta por el podcast? Se opta porque simplemente vemos una moda en que una serie de instituciones comienzan a incorporar esta herramienta en sus, valga la redundancia, herramientas de comunicación institucional, pero no por un convencimiento, ¿no? Entonces, se selecciona a un equipo del personal con el que se encuentra en comunicaciones para que realice ese trabajo sin mayor estudio previo, sin conocimiento en realidad del público al que se espera llegar, sin un trabajo articulado con redes sociales. Ese es un punto que quisiera subrayar porque también lo viví de alguna manera en la Autoridad Nacional del Agua y en otras experiencias profesionales que he tenido. Yo desde que implementé la radio digital de la ANA Radio, tuve una idea bien clara que se la remarqué a las autoridades de la institución y también al equipo que trabajaba conmigo. Si no hacemos un buen plan de redes sociales que se encargue de apoyar y posicionar a esta herramienta digital y, por tanto, que necesita de las redes sociales para poder publicitar su existencia y sus contenidos, no va a funcionar nada. Lamentablemente, la radio de la ANA era un producto más dentro de tantos que la política de comunicación en redes sociales tenía que atender. Si uno no estaba detrás de los encargados de redes sociales o de quienes administraban la comunicación en redes sociales, no hubiese existido una publicidad que mínimamente hubiese permitido un posicionamiento de esta herramienta. Y creo, más aún que si se le hubiera dado la importancia del caso, el posicionamiento que se logró, digamos, a base de mucho esfuerzo, empuje, y perseverancia, quizá ni siquiera se hubiese conocido que existía esta herramienta. Entonces, ese también es otro gran problema. Uno se entera porque estaba interesado en este tipo de temáticas de la existencia de herramientas de comunicación online, llámese televisión, radio online, podcast, etcétera, porque tiene un interés en el contenido, pero no porque las instituciones publiciten estas herramientas de comunicación. Entonces, llegamos a la conclusión de que en muchos casos, lamentablemente, no existe
certeza ni un interés real en que se posicione un producto como parte de una estrategia de comunicación y solamente se está subiendo a la ola de una moda determinada, pero creo que lo principal, y creo que lo he dicho con otras palabras, pero creo que en resumen, lo importante aquí, Marita, es que si queremos que una estrategia de comunicación digital con herramientas como la radio online, la televisión online, el podcast funcione, necesitamos estar comprometidos dentro de una organización, dentro de una dirección de comunicaciones, el área de prensa, el área de redes sociales y también el propio área de comunicaciones, porque, por ejemplo, no solamente es publicitar a través de redes sociales un contenido, sino también hacerlo a través del área de prensa que se encargará de elaborar notas de prensa u otros instrumentos periodísticos para hacer conocer a través de los medios de comunicación tradicionales de la existencia de esa herramienta. Pongo un ejemplo, si me permites muy brevemente, cuando trabajé en salud en el año 2017, no existía, no existía demasiada confianza en una herramienta o en una iniciativa que planteé para las fechas de fin de año, de Navidad. Planteé la elaboración de contenidos sonoros, pastillas navideñas las denominamos, a través de las cuales en 30 segundos a 1 minuto de duración brindamos consejos de alimentación saludable en estas fiestas donde se suele descuidar bastante la alimentación y tener algunos excesos, y el trabajo fue articulado. Se colgaban en plataformas de distribución de redes sociales, perdón, de podcast, como puede ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, los podcasts. Se trabajaba en coordinación con el área de prensa, que también integraba yo mismo redacté la nota de prensa de estos contenidos que elaboré y me encargué de la difusión en medios tradicionales. Y no sabes, la campaña en la cual no se tenía mucha confianza, que digamos, lo saludaban o aplaudían como una iniciativa mía, pero digamos, no se tenía mucha expectativa sobre sus resultados, resultó en un éxito no solamente en el consumo del contenido, en su distribución por medios tradicionales, porque teníamos alianzas con Radio Nacional, con radios de provincias, etcétera, se difundían los contenidos y además logramos una difusión importante en medios de prensa digitales, en páginas web o en sus versiones impresas. Entonces, si tenemos todo ese compromiso que te menciono y que te describo, yo creo que cualquier iniciativa de comunicación digital va a funcionar. Eso es lo principal, es planificar y tener todos los equipos de trabajo en torno a esa iniciativa de comunicación digital dispuestos a cumplir cada uno su función. Claro, y como parte de la estrategia que esta comunicación digital esté articulada, ¿no? Con los medios a los que no se puede llegar, ¿no? A los públicos, ¿no? Claro. A los que no se puede llegar. Eh, ¿Por qué, José, y para qué es importante que una organización cuente con una plataforma online? Porque cada vez, y las cifras lo demuestran, la comunicación digital tiene un mayor grado de consumo con respecto a la comunicación tradicional. Cuando nosotros vemos, y es algo que me alienta cada vez que veo este tipo de indicadores, que el consumo de podcast o contenido sonoro es mayor en plataformas digitales que, por ejemplo, la radio tradicional. este, Uno se da cuenta de que tienes que estar presente en esas plataformas. Ahora, por ejemplo, inclusive la gestión de prensa, saliéndome un instante del tema que me planteas, la gestión de prensa, Marita, también contempla la comunicación digital o los espacios digitales. Ahora es mucho más habitual o más frecuente que veamos a voceros, artistas, representantes de organizaciones aparecer en podcast para brindar sus argumentos, sus ideas sobre distintos temas
algo que antes era impensado, ¿no? Antes el que menos quería salir en un medio tradicional, llámese principalmente televisión, tenemos que ser sinceros, para sentir que estaba comunicando efectivamente. Ahora, comunicar efectivamente es estar en las plataformas online, estar en redes sociales, estar en Spotify, en Google Podcast, en canales de YouTube, como el tuyo, por ejemplo. Eso es comunicación efectiva o es lo que se considera. Pero también yo no, de los comentarios que te hago están basados en estadística. Cada vez hay un mayor consumo en horas de productos que están en el ámbito o la esfera digital que la tradicional. Ujú. ¿Cuán costoso es implementar una plataforma online, José? ¿Cuánto cuesta o si es costoso? Si es que es muy costoso. No, todo depende y las herramientas están en realidad a la mano, pero siempre hay procesos de investigación que sin duda seguir para poder apuntar a la herramienta o plataforma adecuada para lo que necesitas o quieres producir. Existen, por ejemplo, en términos de realización de podcast, por ejemplo, creo que es el tipo de producto ahora y se ha sofisticado un poco, pero antes bastaba con que tuvieras un micrófono que pudieses conectar a tu PC y hacías tu podcast, lo musicalizabas, a veces ni siquiera eso, y lo instalabas o alojabas en plataformas de distribución de podcast y ya tenías tu podcast, digamos, circulando en la nube. Y si la conversación era del agrado de quienes digamos, del público juvenil, que es el que suele consumir también podcast, este, podías tener éxito, ¿no? Ahora obviamente hay producciones mucho más sofisticadas, como te decía. El propio público se ha vuelto más exigente. Antes el podcast era un podcast de conversación, como te decía, dos personas que se sientan, hablan de cualquier tema que les afín y punto. Ahora se ha explotado desde los últimos años mucho un tipo de formato de podcast que también he intentado llevar a las instituciones en las que laboro, sabiendo un poco que su realización es más dificultosa, como es la ficción sonora, contar historias a través del radioteatro, del sociodrama, Ujú. etcétera, que son historias que funcionan bastante bien. En estos momentos existe eh, una propuesta en ese sentido particularmente llamativa por parte de una emisora local muy importante que ha lanzado Lima 8.8, que es un podcast de prevención del riesgo de desastres, ¿no? En asociación o con el respaldo probablemente en la financiación por parte de una aseguradora. Entonces, vemos a una organización privada que ha encontrado en el podcast, quizá a través de los ofrecimientos que esta emisora o cómo es que le ha podido brindar un panorama de lo que la herramienta del podcast le puede ofrecer para la reputación de esta organización, ha ingresado a promover o promocionar consejos, tips de cuidado, de prevención en materia de sismos, por ejemplo, con este tipo de productos. Y qué importante, porque a través de esta alianza, bueno, pueden llegar a lugares en los que de otra manera no podrían alcanzar, ¿no? Claro, y el podcast sin duda va a tener sintonía por más que no se utilice, la radio no está utilizando sus plataformas tradicionales para difundir, pero sí hay una promoción publicitaria permanente, lo que hace que los públicos que están más acostumbrados al consumo de estos productos en sus plataformas de origen, es decir, en las de podcast, puedan acudir a estas y escuchar el contenido. Son, si no me falla la memoria, 10 episodios de 40 minutos cada uno aproximadamente y digamos, la temática de contarte una historia que puede ser la tuya a través de las voces, de los efectos sonoros, de la musicalización adecuada y de la voz que le imprimen los actores a estas producciones,
hace que estos productos sean verdaderamente muy valiosos a nivel comunicacional. José, como tú bien has dicho, quienes consumen más los podcasts son los jóvenes, ¿no? Por un tema generacional. Así es. eh, y porque lo que mencionas, ¿no? El sociodrama y los otros formatos siempre han existido, solamente que ahora se están adaptando y está, ya, ¿no? Las instituciones están mirándolas, ¿no? Están diciendo, wow, tienen potencial. Pero sabes que aquí en nuestro espacio también nos ven personas que no son millennials, que no son X, sino de boomer para adelante. En ese sentido, como es un espacio académico para enseñar, me gustaría que nos digas qué es un podcast. Porque hemos hablado de podcast, pero quizás alguien no sabe exactamente qué es un podcast. El podcast, en realidad, inclusive hay un, digamos, dependiendo de con quién converses, Marita te va a dar una descripción quizá distinta, ¿no? Pero para mí la cosa está, o la definición está muy clara. Podcast no es el formato. A veces uno dice formato podcast. No, el podcast es la plataforma de distribución de un contenido sonoro. Finalmente, lo que encontramos en un podcast es una pieza sonora o una pieza radiofónica en diferido porque no se está transmitiendo en vivo a través de Ujú. una señal digital o tradicional en ese momento, sino que yo puedo escucharla en cualquier momento, descargarla a mi dispositivo móvil. Eso es lo que lo convierte en podcast, ¿no? Es radiodifusión portátil. Puedo llevar en mi teléfono celular ese contenido, no tengo plan de datos, lo descargo cuando tengo Wi-Fi y lo escucho en cualquier momento porque ya lo tengo descargado en mi teléfono. Esa es lo que la característica, ¿no? La portabilidad del audio, lo que hace, lo hace distinto a un producto radiofónico convencional, pero cuando hablamos del formato como tal, el podcast puede ser entrevista, el podcast puede ser pastilla, el podcast puede ser reportaje, el podcast puede ser radioteatro, puede ser sociodrama, digamos el formato radiofónico que querramos. En eso no hay límites. Cuando se nos habla, por ejemplo, también he recibido consultas en algunos casos sobre la duración que estos productos deben tener. Tampoco en realidad existen límites. Lo que tenemos que analizar en esos casos es el perfil de nuestros consumidores digitales. Si nuestros consumidores, a través de las métricas que nos dan las redes sociales, por ejemplo, no son usuarios que consuman un contenido más allá de 2 o 3 minutos, por ejemplo, ¿no? Porque estamos muy habituados ahora a los contenidos tipo Reels o historias. 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos máximo de contenido para prestarle la atención del caso. Si ese es la característica del público al que yo me dirijo, debería mantener el formato, es decir, un podcast que dure a lo mucho 3 minutos, 4 minutos, que sea muy ágil, que plantee un mensaje de manera muy lúdica, muy atractiva, manejar esa duración en cuanto al producto. El formato también, yo creo que deberíamos apelar a la creatividad, porque si vamos a todo a plantearlo como un diálogo, podemos caer en la rutina, ¿no? Y la idea es ser bastante, jugar con los formatos. Un día puede ser una conversación, otro día puede ser una pastilla, o sea, cada episodio puede tener un formato distinto, ¿no? Una pastilla, otro episodio puede ser un pequeño sociodrama o radioteatro, puedo dividir una historia un poco más larga en varios episodios pequeños. Las posibilidades que te brinda el podcast son las que te brinda la radio para poder comunicar un mensaje o un contenido. Nos estás dando una clase magistral de podcast, José, y te lo agradezco porque estoy segura que para muchas personas les va quedando claro qué cosa es, porque se habla mucho de podcast, pero lo cierto es que eh, hay, ¿no? Hay algunos profesionales y también personas, emprendedores, porque también nos ven, porque los que quieren aprender de relaciones públicas y comunicación corporativa, que no saben.
Aparte de las ventajas y las posibilidades que nos has mencionado a lo largo de este café sobre el podcast, ¿qué otras posibilidades o qué otras ventajas tiene? ¿Por qué elegir un podcast? Quisiera ponerme como ejemplo, quizás yo soy muy autocrítico de las producciones que realizamos y siempre me pongo en el lugar del público. ¿Cómo es que tomaría el público, bajo un esquema, como te decía, de autocrítica, un contenido que producimos o creamos? Y en ese sentido, siempre me pongo a pensar, ¿cuál es la utilidad como herramienta de comunicación del podcast? Para que sea consumido masivamente. En primer lugar, a diferencia de un contenido audiovisual, es un contenido, vamos de lo técnico a, digamos, de la forma al fondo, ¿no? Desde el punto de vista técnico, consumir un podcast me consume, valga la redundancia, muchos menos megas que un contenido audiovisual si es que utilizo mi teléfono al desplazarme de un punto a otro para escuchar este podcast, ¿no? No es como ver un video en YouTube que si no tengo los suficientes megas se va a consumir inmediatamente. Tengo en segundo lugar, como te decía, también la posibilidad de descargar ese contenido. Yo no tengo esa posibilidad tan fácil, por lo menos, de hacerlo si estuviese viendo un video en YouTube u otra plataforma audiovisual. No podría hacerlo con la facilidad que el podcast me lo permite. Las plataformas de distribución me lo permiten. En tercer lugar, y yo siempre hablo mucho de esto, Marita, es el hecho de que el podcast nos permite explorar o redescubrir nuestra imaginación. Estamos tan, pero tan habituados a que todo lo damos por sentado porque lo vemos en una producción audiovisual. Cada parte de un relato audiovisual o de una historia o lo que fuera, lo estamos viendo. No hay nada que quede para nuestra imaginación, que hay que ser muy sinceros, a raíz de esto ya vuela muy poco, ¿no? Ya nuestra imaginación no está tan, no es tan grande como antes, ¿no? Como hace años, de repente, en que estábamos obligados a imaginarnos, porque en realidad la radio era nuestra principal compañía, probablemente en muchas zonas del país, ¿no? Y esto nos lo permite el podcast. El podcast me permite, en esta combinación mágica que tienen los elementos del lenguaje radiofónico, como te mencionaba hace unos instantes, ¿no? Voz, silencio, efectos sonoros y música, esa combinación a través de una historia bien construida puede ser mágica. No te miento, mi traslado de un lugar a otro de la ciudad, he consumido podcast de ficción sonora, siempre esperando que volviera a trasladarme de un lugar a otro para seguir escuchando ese contenido, porque me apasionaba mucho el tener que imaginarme muchas situaciones que no las tenía, obviamente, como un producto audiovisual ya no las veía, ¿no? Tenía que imaginarme. Y esa reconstrucción, esa mental de situaciones o acontecimientos o detalles, por lo menos de lo que el podcast me está revelando a través de una ficción sonora, por ejemplo, es único, es único. Para mí es la imaginación que te permite desarrollar el podcast o redescubrir, como te decía, el podcast, es uno de los elementos o atributos como herramienta de comunicación para mí básicos e inclusive no se están aprovechando. Yo creo que a la hora de elaborar un podcast, de incorporarlo a una estrategia o política o plan de comunicación, debería tenerse claro que a la hora de anunciar, promocionar o publicitar un podcast institucional, se subraye eso, ¿no? Ese atributo, porque no, lamentablemente a veces, y vuelvo a un temita que también mencionaba hace unos instantes, como estamos haciendo podcast o produciendo podcast por modas, ni siquiera explicamos ni justificamos por qué estamos produciendo este podcast. Simplemente lo lanzamos como una herramienta más digamos,
al ciberespacio y ahí queda. Y hay algo importante también que no había, digamos, expresado Marita, es el hecho de que justamente se producen podcasts de una manera tan, digamos, abrupta, sin mayor planificación, simplemente por no desaprovechar lo que otras organizaciones aprovechan, que puedes hablar con un montón o varios especialistas, por lo menos en producción de podcast, y te van a ratificar lo que voy a decir. Es decir, que por cada podcast nuevo que nace, mueren 10. 10 conforman o pasan a engrosar lo que se denomina cementerios de podcast, que son inmensos, podcasts que solamente tienen un episodio o dos, eh, y se le pierde ya, se pierde las ganas de seguir produciendo, se le quita el interés o se deja de destinarle tiempo a este tipo de herramientas, porque como no se han planificado, no se han incorporado en las acciones de comunicación y estrategias de comunicación como algo planificado, así como aparecieron de manera abrupta, desaparecen también de la misma manera. Y algo similar nos sucedió en Juvice Comunicaciones hace algún tiempo, Marita. Nos pidieron cotizar la elaboración de un podcast de ficción sonora, si no me falla la memoria. Y bueno, dimos la cotización, que lo que significaba producir un podcast de ficción sonora, un podcast de ficción sonora, y es bueno tenerlo en cuenta. Un podcast de ficción sonora tiene que tener mucha producción en cuanto a efectos sonoros, en cuanto a voz, a través de una serie de personajes que participan en el podcast, eh, y en la edición misma del material, ¿no? Es un material, como yo a veces yo intento decirlo para que me entiendan. Imagínense un podcast de ficción sonora, un podcast bien producido, como la mejor serie que ustedes hayan visto en Netflix. Sonora, sonora. Lo audiovisual que ustedes ven en Netflix es lo sonoro que escuchan en un podcast de ficción sonora. A ese nivel de producción, de ese nivel de producción hablamos. Entonces, por eso es que no puede tener los mismos costos de producción que un podcast de conversación o de entrevistas, ¿no? Que es más básico. Entonces, cuando le planteamos a esta organización el costo de la producción del podcast que nos solicitaban, la respuesta fue: muy, muy caro, gracias. Y lo que nos enteramos fue que le encargaron al propio equipo de comunicaciones con el que trabajaban la producción de este podcast, no de ficción sonora, sino creo que era un micronoticiero. Y lo concreto es que este micronoticiero duró 2 episodios y no se supo más del mismo. Y a eso vamos con la improvisación, ¿no? Cuando se plantea algo porque es moda, no porque se planifica, las cosas no salen como yo quiero. Cuando quiero contratar a una empresa que puede elaborarme esos contenidos, le encargo a mi equipo que lo haga hasta que pueda y el tiempo le dé. Y ahí quedamos. Y creo que eso hasta, por ejemplo, creo que también podríamos decir que atenta contra la propia seriedad de la comunicación institucional, porque si voy a plantear productos porque están de moda y los retiro apenas no pueda, dejo de producirlos apenas ya no me dé el tiempo ni el equipo, ¿para qué los comencé a producir desde un comienzo, no? Claro, el destino es que vayan al, ¿no? ¿Cómo me has mencionado? Al cementerio de Cementerio de podcast, los podcasts, sí, el sí, 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 cementerio de los podcasts. sí. Y mencionas algo importantísimo, ¿no? Que es la planificación, ¿no? La planificación que debe ser hecho por profesionales de la comunicación, ¿no? Se ve en algunas organizaciones también que las personas encargadas de comunicaciones quizás no son comunicadores, no son relacionistas públicos. Entonces, no se conforman los equipos con el personal capacitado para desarrollar determinado tipo de herramienta y no se cuenta con el recurso humano tampoco, ¿no? Es importante que algún directivo que no sea comunicador, que esté viendo este espacio, que sepa que podcast o comunicación online no significa comunicación gratuita. Sí, es definitivo. Podríamos hablar, y creo, si hablamos de una producción de podcast de ficción sonora, los costos son, como te decía,
muchos mayores, pero también creo yo la rentabilidad, porque el público objetivo de estas producciones va a, va a respaldar con sus descargas, con sus escuchas, van a respaldar una producción mejor elaborada. Sin embargo, como decía también hace unos instantes, Marita, también se pueden hablar de producciones mucho más básicas y no por eso dejan de ser buenas o de calidad comunicacionalmente hablando, porque transmiten un mensaje, el mensaje de la organización y podemos trabajar, como lo decía también hace unos instantes, con una computadora, dos micrófonos, un programa de grabación de audio que puede ser inclusive uno gratuito. Audacity es uno con licencia libre que tranquilamente lo puedes descargar y con ese software de edición de audio grabas las entrevistas de tus podcasts o el programa completo y después lo musicalizas y le haces alguna edición mínima porque es de conversación, ¿no? O de entrevista. Y esos contenidos tranquilamente también pueden funcionar. Y hay algo, un elemento también muy importante que nosotros en la ANA consideramos para la radio online o para el podcast, si fuera el caso, lo cual lo convertía en una herramienta de comunicación institucional para afuera y para adentro, no solamente para el público interno, los colaboradores, sino como una herramienta de media training o entrenamiento de voceros. ¿Qué mejor si tu organización tienes tu programa o tu medio de comunicación online, televisión, radio, podcast, digital, para entrenar en vivo, en una entrevista, en una conversación, a tus voceros, hacerles ver los errores, o subrayar algunos mensajes, de manera que cuando estos voceros, estas autoridades, etcétera, vayan a medios de comunicación tradicional o de otra índole, pero que están fuera de la organización, van mucho mejor preparados porque ya experimentaron una capacitación en vivo o digamos más real que un media training. A veces muchas personas, muchas autoridades o funcionarios van a a un media training predispuestos a que es un ensayo. Ahí no hay nada real, todo es ficticio, es trabajado por la organización y entonces al final tenemos voceros que no están capacitados y que no salen a los medios de comunicación a brindar mensajes solventes, sino que por el contrario se ven envueltos en situaciones que podrían haber evitado si es que verdaderamente estuviesen capacitados. Y yo creo que estos medios alternativos, el podcast, la radio online o televisión online institucionales pueden servir para ello. Y bueno, y termino con el tema, como te decía, si hablamos de una entrevista, de un programa de conversación como podcast, eso, los costos podrían ser tranquilamente mucho menores. Como digo, con que tengas estas herramientas básicas, micrófono, computadora, basta. Inclusive, si yo quisiera, vamos a suponer, Marita, mañana Marita me pide que quiere tener su podcast o su radio online, supongamos. Existen plataformas gratuitas para poder hacer streaming, es decir, la señal que va a transmitir a la nube mi señal de radio. Existen plataformas gratuitas. Yo lo que hago es simplemente crear también con otras plataformas gratuitas que se conocen muchas de ellas, mi página web, donde va a estar alojado el reproductor de mi radio, que también es un reproductor gratuito. Tengo este servicio de streaming gratuito, al cual también me he inscrito como una cuenta de Facebook, etcétera. Todo lo relaciono todo y la transmisión que yo haga lo hago a través de esa plataforma de streaming gratuita que te he dicho que puede llegar. En estos momentos he visto que hay algunas plataformas gratuitas que te permiten 500 escuchas en simultáneo, es decir, 500 personas te pueden escuchar en simultáneo, lo cual para una radio online es una audiencia, pero tremenda. No, es un punto de vista también que hay que tener en claro cuando hablemos con nuestras autoridades, con nuestros DIRCOM, con las personas a las que les planteemos la posibilidad de incorporar una plataforma de comunicación digital,
que no es comparable un medio de comunicación tradicional con un podcast, ni con una radio, ni televisión online. Lo que para televisión probablemente 100, 200 personas no es nada, para una radio online es como si fuera el top, como si fuera el canal o la radio más sintonizada de nuestro país. Hay que sentirse contentos si es que logramos tener una audiencia cautiva de 100 o 200 personas diariamente, que no son las mismas, dicho sea de paso, que no son las mismas, hay que sentirse agradecidos. La radio de la Autoridad Nacional del Agua, cuando salí de la institución, la dejamos con una audiencia total, es decir, todas las personas distintas, de distintos IPs, distintas computadoras o dispositivos que nos habían escuchado en todo el tiempo que estuve yo en la institución y a cargo de la radio, había llegado a 16.000 personas aproximadamente, lo que para mí era una cantidad importante. 16.000 personas en distintos momentos habían escuchado nuestro contenido, habían consumido nuestro mensaje y probablemente de alguna manera habían sido sensibilizados sobre el cuidado del agua. Entonces, pero ahí también entra a tallar otro temita, Marita, medición. Permanentemente yo todos los días, el equipo de comunicaciones o de prensa de la ANA, todos los días medíamos cómo iba la radio, cuántas personas nos habían escuchado, de dónde nos escuchaban, porque esa también es la ventaja del servicio de streaming, la georreferenciación, saber, inclusive en servicios gratuitos, saber desde dónde nos escuchan y a qué hora nos escuchan. Eso te permite también reformular tus estrategias de comunicación, saber en qué momento es mejor transmitir un contenido que otro, etcétera. Pero es planificación, es medición, es también evaluación y cambio en el timón de algunas medidas que se toman en materia de comunicación digital como en comunicación en general, en realidad, ¿no? Qué importante, justo te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Y cómo medimos su efectividad y cuándo lo medimos, ¿no? Y hay que verlo diariamente, hay que hacerlo constantemente, justamente para poder reformular. Interesante todo lo que nos estás transmitiendo sobre los podcasts. Y de hecho hay muchas otras herramientas, como por ejemplo la televisión online, así chiquito nomás ya para dejarte ir porque te tengo acá secuestrado. Cuéntanos, entonces, eh, ¿bajo qué criterio? Claro, hay criterios generales que los comunicadores conocemos, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿cuándo utilizar la televisión online? Yo creo que a diferencia de la radio, y soy muy claro en ello, Marita, aunque quizá lo que voy a decir no sea tan popular entre los amigos que se dedican a la televisión digital, a desarrollarla, es el tema de infraestructura. Por eso es que apuesto mucho también por la radio. Así como la radio tradicional resulta ser un medio más accesible, pero también no solamente para su consumo, sino para poder hacer radio tradicional. Igual ocurre con la radio digital. La radio digital, insisto, a diferencia de televisión, donde yo requiero un estudio o por lo menos un pequeño set o jugando inclusive con croma para poder armar mi escenografía digital o virtual, etcétera, pero requiero de un poco más de espacio y de herramientas tecnológicas que una radio digital o tradicional. Yo te estoy hablando en estos momentos desde la cabina de Buenos Momentos Radio, que es, en pocas palabras y en resumen, una habitación pequeña a la cual le he incorporado dos biombos que lo que hacen es brindarme la acústica necesaria. Detrás mío tengo un panel acústico, tengo unas cuantas esponjas acústicas y frente a mí están dos micrófonos, una consola digital y nada más. Ah, y bueno, y mi aro de luz
para las transmisiones por redes sociales, pero nada más. En televisión, creo yo, por más que sea televisión digital, sí se requiere de mayores elementos o infraestructura. O puedo hacerte inclusive creo yo, un paralelo un poco más, también más concreto con respecto a una organización. Yo trabajé en el Congreso de la República hasta el año pasado, encargándome de la dirección de Congreso Radio, que es la radio institucional del Congreso de la República. Y como es sabido, el Congreso de la República también tiene Congreso Televisión, su plataforma televisiva digital, pero que también está en las plataformas de cable, ¿no? Por ejemplo, o hasta en señal abierta a través del convenio que tienen con TV Perú. Ya, pero en concreto, la infraestructura con la que se cuenta en la radio del Congreso no tiene ningún tipo de comparación con la infraestructura que tiene el canal del Congreso. En equipos, switcher, cámaras, etcétera, la producción es mucho, o la necesidad de equipos para poder hacer una producción con estándares acordes a una institución como la del Congreso es completamente distinta. Y creo que en eso radica la diferencia. Si la invitación que haría a quienes nos están escuchando y viendo es, si la organización, la institución en la que te encuentras cuenta con recursos como para incorporar un medio de comunicación digital televisivo, ¿no? apuesten por ello, no hay ningún problema, ¿no? Si no cuenta con ello y igualmente quiere incorporar a sus estrategias de comunicación una herramienta de comunicación como puede ser la radio online o el podcast, lo hagan porque será mucho más fácil y accesible la producción de estos contenidos. Y si adicionalmente la institución de la que hablamos tiene una relación con públicos objetivos rurales o una participación o presencia muy importante en el interior del país, con mayor razón la apuesta sería creo yo desde mi perspectiva, por la radio digital o el podcast, porque en provincias el medio predominante de comunicación que existe a nivel nacional, en el pueblo más recóndito de nuestro país, es la radio. Y lo que la radio en provincias demanda, por una cuestión también de logística, de posibilidades económicas de estas emisoras, es contenido. Muchas veces son los contenidos que se envían desde las organizaciones o entidades públicas o privadas que se envían desde Lima, su único contacto con esas organizaciones, porque no hay posibilidades de contar con información oficial de otra manera. Entonces, a través de alianzas, de esfuerzos conjuntos, se puede lograr la difusión de ese contenido producido inicialmente para la comunicación digital, como lo decíamos en el inicio de esta conversación, para un medio de comunicación tradicional. Qué importante, José, todo lo que nos has transmitido el día de hoy, porque es clave el relacionamiento con nuestros públicos y a veces, en ocasiones, hay públicos a los que no se puede llegar de otra manera, ¿no? En ese sentido, yo te agradezco muchísimo por habernos ilustrado de esta forma, porque en ocasiones estamos en las organizaciones y vamos avanzando y queremos implementar todo de acuerdo a la moda, ¿no? O a lo que nos dicen los directivos que no son los especialistas, ¿no? Siempre coloco el ejemplo, es como ir al doctor y decirle, ¿sabe qué, doctor? Solamente estoy viniendo para que ponga la firma porque necesito que me medique con esto, con esto, con esto, con esto, porque eso me soluciona mi problema, ¿no? Entonces, tenemos, si vale la analogía, un jefe que dice, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y en ocasiones, claro, vamos a tener la oportunidad y los canales de comunicación abiertos para poder decirle no, a ver, vamos con calma, pero otras veces no. Pero tenemos que trabajar para que cada día nos escuchen más, porque si no, fracasan las estrategias, porque no están hechas realmente, no están concebidas ni diseñadas desde la óptica del especialista o de los especialistas, ¿no? Sino se limita a la ejecución de
de una orden, ¿no? De una indicación, de algo que quiere la organización porque la otra organización también lo tiene, ¿no? Entonces, allí tenemos que todos trabajar para poder reposicionar nuestra profesión y no nos vean solamente como ejecutores de lo que otros profesionales ajenos a la comunicación, que pueden ser muy preparados, ¿no? Desean, sino con base a lo que es realmente. Muchas gracias, José. No sé si quisieras agregar algo más. No, agradecido con la invitación, Marita, y en todo caso, y gracias por la posibilidad que me brindas nuevamente para cualquier tipo de atención o de brindarle a cualquier organización asesoría o apoyar sus iniciativas si es que quieren ingresar al mundo digital a través del podcast, de la radio online o de cualquier tipo de producto radiofónico o televisivo digital también. Sin duda se puedan comunicar con nosotros ingresando a www.jubicecomunicaciones.com. Yo creo y te agradezco mucho las preguntas en las que se ha enfatizado sobre qué evaluar a la hora de definir si es que es conveniente o no incorporar una de estas herramientas en nuestras estrategias de comunicación. Creemos que con una conversación sobre este tema, adentrándonos un poco en la materia y haciéndoles ver las posibilidades que tiene el podcast o la comunicación digital, con el compromiso del caso, obviamente, de la organización, se pueden lograr muchas cosas. Gracias, muchísimas gracias, José, por haber estado aquí. Y de hecho, es importante acudir siempre a un especialista, ¿no? Acudir a los especialistas, porque de esa manera vamos a poder llegar a nuestros públicos con un producto de calidad, ¿no? Y esa calidad definitivamente se va a ver plasmada en la efectividad a través de la medición, ¿no? Importante para recordar, ¿no? Cosas clave que nos has mencionado. Primero, evaluar el presupuesto, los recursos con los que cuenta la organización. Luego, conocer el perfil de los públicos, la planificación, importantísimo, ¿no? Y la evaluación, entre otros aspectos que nos has mencionado, también son clave para poder reformular la estrategia. Y si no lo sé hacer, y si solamente tengo una noción, pues acudir a los especialistas o capacitarme porque si no, se va a perder, la organización va a perder la credibilidad, ¿no? La herramienta y pues se va a haber perdido una oportunidad grande de poder llegar de la mejor manera a nuestros públicos. Muchas gracias, José, por haberme acompañado el día de hoy. A ti, Marita, muchas gracias. Y bueno, la entrevista ha sido un poco larga, pero necesaria, dado que encontramos muchos vacíos en ese terreno de la comunicación online, a la que asociamos principalmente, o muchos asocian a la gestión en redes sociales, pero va más allá y no las excluye, ¿no? Sino se va trabajando de manera integral. Así es que yo creo que ha sido un café muy gratificante, un café muy aleccionador. Le agradecemos nuevamente a José por habernos acompañado el día de hoy y ya saben, si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, comunicación corporativa también, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorsanocapacitación.com, comprar nuestro videocurso Relaciones Públicas y seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y claro, dale una mirada a nuestro nuevo boletín mensual Café PR Newsletter. Contarles además que nos encontramos organizando un curso en convenio con el Consejo Regional de Lambayeque del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú, Relaciones Públicas y los riesgos comunicacionales en las organizaciones. Así es que por allí vamos a estar
circulando la información. Esperamos que se animen a participar. Y nuevamente agradecer a nuestro aliado estratégico Cani Café y a ustedes, nuestro público. Gracias por compartir con nosotros su Café PR todos los jueves. Les deseo miles de bendiciones, mucha salud y nos vemos en nuestro próximo Café PR, si Dios así lo permite. Chao.